Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Y bueno, con motivo de la edición número 40 de la Feria del Libro, decidimos dedicar este programa a los mejores escritores argentinos. ¿Cuáles son y por qué? Y para ellos tenemos invitados especiales. Los libros, por un lado, con sus escritores desde ya, y bueno, destacados y queridos periodistas e intelectuales, como Jorge Alperín. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Quién es para vos el mejor escritor argentino de la historia y por qué? Yo no sé si puedo hacer un ranking. Lo que puedo decir es que el que me gusta más, el que me atrapa más, es Roberto Arlt. Ajá. Los Siete Locos es un fundador. Es el tipo que cambia la manera de escribir, que introduce un lenguaje coloquial porteño, que introduce personajes de lo que sería la pequeña burguesía de Buenos Aires. Vos sabés que en el mismo año de Arlt publica Ricardo Guiraldes, sí, Don Segundo Sombra. Bueno, es el año en que termina la etapa de la gauchesca, el apogeo de la literatura gauchesca, y con Roberto Arlt nace la novela moderna que se refiere a la ciudad. A mí me atrapa a Roberto Arlt, por toda su atmósfera, sus personajes. ¿Y para vos, Eduardo Josami? Bueno, es difícil decir quién es el mejor. Siempre hay una lista casi obligada, sí. Sarmiento, Hernández, Roberto Arlt. Pero yo voy a elegir a Rodolfo Walsh porque me parece que cuando uno piensa en un libro para seleccionarlo, o un autor, un escritor del resto, piensa no solo en la obra literaria, sino también en lo que ha significado en una época y en el modo como de alguna manera reflejó la Argentina en sus libros. Entonces uno dice, bueno, Facundo y el Martín Fierro son importantes no solo como obra literaria, sino porque es imposible pensar el siglo XIX sin leer esos libros. Sin ellos. Y a mí me parece que hay un brevísimo cuento que se llama Esa mujer, de Rodolfo Walsh, que no solo relata lo que significó el secuestro del cadáver de Eva Perón, sino cómo se fue de alguna manera pensando a partir de ahí toda la vida política argentina de la segunda mitad del siglo XX, claro, que me parece que es un texto excepcional y me gustaría, bueno, y no soy muy original, porque en realidad hubo hace unos 10 o 12 años una encuesta entre críticos en la Argentina y Esa mujer de Rodolfo Walsh fue elegido como el mejor cuento. Claro, bueno, son clásicos, ¿no? ¿Y para vos, Gustavo Noriega? Bueno, siempre dentro de una cosa lúdica, digamos, ¿no? De jugar a que se pueda hacer un campeonato, de darle una connotación deportiva, una cosa que está muy por encima de eso, pero dentro de ese terreno me quedo con Borges, básicamente porque me parece que está creando un universo paralelo que tiene que ver con las bibliotecas, con los libros, con las cosas que pasaban en su mente. Casi lo contrario es lo que decía Eduardo, ¿no? Que hablaba de un escritor muy testimoniante de la realidad, y Borges lo que tiene justamente es agarrar la literatura, la historia de la literatura, las cosas que pasaban por su cabeza, las bibliotecas, y construir un universo con reglas propias, con imaginación, que lo pone en un lugar súper destacado, pero siempre dejando constancia de que se trata de un juego, ¿no? Un juego, vamos a proponer un juego. A ver, vayan pensando, entre los 100 escritores más vendidos del mundo hay un argentino, 10 millones de copias vendió con su obra. Sí, acá los camarógrafos miran atentamente. Bueno, piensen ustedes también, Jorge, Eduardo y Gustavo, quién puede ser ese escritor. Lo develamos al final, avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, con letra propia,
Analizaremos junto a nuestros invitados, libros en mano, quiénes son los mejores escritores argentinos de la historia y por qué, desde Borges a Cortázar, de José Hernández a Juan Gelman y desde Alfonsina Storni a Ernesto Sábato. Conoceremos detalles de sus obras más importantes, que los hicieron y los hacen eternos. Mientras en Buenos Aires se realiza la Feria del Libro número 40, en nuestros estudios abrimos una bonita página. Acá tengo el libro del escritor argentino más vendido, pero eso para después, ¿eh? No se los voy a contar ahora. Y tengo varios, Martín Fierro, Juan Gelman. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados de hoy? Jorge Alperín, periodista, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, afirma: la literatura argentina muestra que la barbarie es uno de los rostros de la civilización. A ver, si hablamos de barbarie, el Facundo de Sarmiento está, que no sé dónde está, si lo tienen ustedes por ahí, el Facundo de Sarmiento. Acá está, Facundo de Sarmiento. Ahí está. Sí. ¿Vos te referís a esto? Exactamente. A mí, bueno, Sarmiento funda, se dice que funda la narrativa argentina, lo escribe en 1845, curiosamente no para hacer literatura, sino por una razón política. Estaba en Chile, exiliado del rosismo, sí. Llega el embajador de Rosas allí y él quería combatirlo. Entonces empezó a publicar por entregas en un diario chileno el Facundo, que después se va a convertir en el libro. Lo hizo consciente de que quería darle un uso político y sin embargo produjo el inicio de la literatura argentina. Y lo que ha hecho también, yo creo que es el fundador del discurso liberal en la Argentina. ¿Sí? Por varias razones, pero esa idea que yo dije para la frase que vos citaste, sí. Es que él instala la antinomia civilización o barbarie, claro. Que la vas a escuchar hasta el día de hoy. Hace pocos años, cuando fue el conflicto con el campo del gobierno de los Kirchner. ¿Por la resolución 125? Hugo Biolcati dice, se viene el aluvión zoológico, estaba de alguna manera indirecta citando esa visión de Sarmiento que divide a los pobres, que son los bárbaros, de los civilizados, que son los ricos, ¿no? O sea, mira qué fuerza tiene la antinomia que Sarmiento instala hace tanto. Sí. ¿No? Bueno, ¿quién es nuestro próximo invitado? Es Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor del posgrado de Historia de la Universidad de 3 de Febrero. ¿Nuestros escritores son un reflejo de nuestra historia, Eduardo? Sí, lo son. Aún en el caso en que no se proponen serlo, ¿no? Es decir, es interesante este contrapunto que se estableció entre Walsh y Borges recién, ¿no? Pues sí, porque emanan de un determinado contexto. Claro, es decir, yo señalé un texto que quería influir muy decididamente sobre la época y que tomaba un tema de la época. Y él señalaba, me parece que muy bien, que Borges es todo lo contrario, es decir, es el hombre que se mueve supuestamente en un mundo de ficción, de irrealidad, que se maneja, donde importan más los libros que esa realidad que supuestamente está reflejada en los libros. Pero me parece que Borges es un argentino del siglo XX, no cabe ninguna duda, aunque él a veces se haya propuesto no serlo, ¿no? Las dos cosas, ni argentino ni del siglo XX. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Lo presentamos. Es Gustavo Noriega, licenciado en Crítica Cinematográfica y periodista, fundador y director de la revista El Amante. Afirma, la literatura argentina son Borges y 10 más, o sea, él me lo pone todo como en fútbol, o sea, como sería, es Messi y 10 más y los restantes no sabemos quiénes son. Bueno, es una frase provocativa un poco para discutir, pero por supuesto no pienso eso en términos literales, pero sí me parece que Borges está en un lugar muy destacado. A mí lo que me gusta de Borges, aparte de esta construcción que estamos diciendo, es que tiene como uno lo ve mucho en el librazo ese, que son el diario de Bioy relacionado con Borges, que eran dos amigotes que usaban el lenguaje como un pelotero. O sea, jugaban con las palabras y se divertían muchísimo, un tipo con un sentido del humor extraordinario y con la construcción de las frases, con los desdenes hacia otros escritores, con la ironía. Con la ironía, todo eso, construían cosas que, digo, vos sentís ahí que tenés un manejo del lenguaje extraordinario y realmente único, pero sobre todo lúdico. Sobre todo lúdico. Hay una cosa muy juguetona. En ellos dos se ve en el diario y si uno empieza a leer a Borges y le saca un poco de solemnidad, encuentra que están las penas del amor, está el humor, está la construcción intelectual, hay de todo. Y para ser irónico hay que ser muy inteligente. Vamos al informe.
Argentina tiene escritores que marcaron a fuego las páginas de nuestras bibliotecas. Según los especialistas, Sarmiento con su Facundo aportó el libro inaugural de la literatura nacional y José Hernández dejó otro sello eterno con su Martín Fierro. La obra de Borges es reconocida en todo el mundo y hasta se dice que no ganó el Nobel únicamente por sus opiniones políticas. Soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Roberto Arlt fue considerado el primer escritor argentino moderno y Cortázar marcó un hito con la vanguardista y audaz Rayuela. Que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. De Alfonsina Storni suele hablarse del trágico final de su vida, pero sus letras perduran, al igual que la de Ernesto Sábato, quien definió su obra con estas palabras. Todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy. Este año, diarios de todo el mundo lamentaron la muerte de Juan Gelman, cuyos versos estaban cargados de contenido social. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. La lista puede seguir con Bioy Casares, Leopoldo Lugones, Osvaldo Soriano y tantos otros geniales autores que escribieron las mejores páginas de nuestra literatura. Bueno, acá tengo de Jorge Luis Borges El Aleph y Sobre Héroes y Tumbas también de Ernesto Sábato, que lo tomé porque fueron los dos libros que mi madre me dio para mis vacaciones de 15 años. Yo en el verano estaba leyendo en la playa estos libros y cuando lo entrevisté a Sábato me dijo, pero si hubiese llevado algún libro más liviano que eso. Pero mi madre me daba para leer y le agradezco tanto esto como tantos otros, ¿no? Que iba leyendo a medida que pasaba. Es interesante el el caso de Sábato porque hay un canon, ¿no? Los que nombramos nosotros permanecen en el canon y hay escritores que van y vienen, que a veces están, a veces no están, pasan de moda. Sábato me parece que pasó de moda en algún lugar y creó un efecto tremendo ahí a principios de la década del 60 con algunos libros, sobre todo escribió muy pocos libros por otra parte, escribió 3 novelas. Y en los 80 no estaba también muy en boga. Pero por causas políticas. Periodísticamente que literariamente. Claro. Abadón no fue de sus mejores libros, fue de los últimos. No, yo creo que es un autor que se va a recordar por Sobre Héroes y Tumbas. Claro, ¿y el túnel no los daban para leer en el colegio? Sí, exactamente. Yo tengo una cosa, a nivel periodístico se hizo un Boca River Borges Sábato, pero a nivel literario el Boca River podría ser Borges Arlt, porque contrario a Borges, Arlt es el bárbaro, que escribe mal, incluso durante mucho tiempo se dijo que escribía mal, tuvo una formación muy particular, ¿no es cierto? Era el bárbaro de la literatura, pero es el tipo que viene a renovar la literatura. Por ejemplo, Juan Carlos Onetti dice, ¿quién es el escritor argentino que se acerca más al genio? Y dice, no es ni Borges, ni Cortázar, ni Quiroga, etc. Es Roberto Arlt. O sea que era una especie de versión de Dostoyevsky. Dostoyevsky, claro, que yo te iba a decir que también mi madre me daba esos libros que leía. Yo creo que Borges y Arlt son los dos momentos importantes de la literatura argentina del siglo XX. Acá tenemos un libro de Ricardo Piglia, Respiración Artificial. Piglia es un autor que ha tratado de leer a Borges y a Arlt y demostrar que, aunque sean contrapuestos en tantas cosas, la literatura argentina sigue hoy con Borges y con Arlt, ¿no? Y es imprescindible no recurrir a los dos. Una curiosidad es que Borges y Arlt escribieron un artículo con el mismo título, pero son dos artículos distintos, que es El idioma de los argentinos. Dicen cosas absolutamente contradictorias, ¿no? Pero yo diría, los dos hablan el idioma de los argentinos, es decir, el idioma de los argentinos es el de Borges y el de Arlt, ¿no? Borges en ese momento, que ya estaba de vuelta de su época criollista, más preocupado por recuperar el lenguaje argentino más puro, por decirlo de algún modo. Arlt reivindicando al contrario el aporte inmigratorio, el hecho de escribir. Claro, Arlt trae a los perdedores, trae a los marginales. Viste, el astrólogo, Erdosain, Ergueta, los personajes de él, Silvio Astier, de alguna manera él trae a la literatura a los perdedores, los marginales, los losers, le diríamos hoy, ¿no? Claro. ¿Y Gustavo? No, quería decir una cosa sobre Piglia, que a diferencia de Arlt y de Borges, escribe dando cuenta de los que escribieron antes. Borges los usa para su universo. En cambio, Piglia ingresa esa cosa moderna de escribir, como decía Eduardo,
sabiendo que escribió Art, dando cuenta que escribió Art, sabiendo que hay una historia de la literatura, digamos, y que él es parte de ese proceso, ¿no? No como los escritores que escriben como si llegaran por primera vez y cuentan una historia como si fuera la primera vez. Claro. Bueno, voy a proponer... Sí. Tienen algo en común también. ¿Qué? Los dos eran muy lectores de manuales de divulgación. Se pasaban leyendo manuales de divulgación. Claro. Y después lo usan en su literatura. Los dos fueron muy lectores de ese tipo de manuales de divulgación. Que ya no hay manuales. Ahora, yo quería volver un poco sobre el contrapunto entre Sábato y Borges, que efectivamente está un poco pasado de moda. Pero yo creo que a ese contrapunto contribuyó mucho Sábato. Claro. Porque Sábato se ocupó más de Borges que Borges de Sábato, como si Borges ya entonces hubiera intuido que él iba a ser la figura dominante de la literatura argentina de esta época. Y Sábato, por ejemplo, en Sobre Héroes y Tumbas, hay un personaje que es Sábato en realidad, creo que se llama Bruno, si no recuerdo mal, pero es claramente expresa Sábato, que tiene una larga crítica de Borges, diciendo Borges escribe bien, pero no hay sentimiento en Borges, dice. Vos no te imaginás a Dostoyevski, dice Sábato, buscando tanto, cuidando tanto la forma como Borges, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hubo la pretensión de Sábato de convertirse en la alternativa a Borges. Claro. Pero la verdad, como decía Jorge, que Sábato escribió demasiado poco. La literatura argentina, yo creo que van a quedar el libro que vos citaste, El túnel, y Sobre Héroes y Tumbas. Claro, pero vos sabés que y algunos discuten si todo Sobre Héroes y Tumbas o solo el informe sobre sí. Y esto fue una causalidad, porque en realidad me dijeron, hay un personaje femenino ahí muy atractivo, que es Alejandra. Me dijeron, agarrá el libro de Borges, y yo agarré Borges y Sábato porque eran los que me había dado mi madre, así que toda una causalidad, todo lo que me enseñaron recién, me estaba dando todos los elementos. Hay una de esas frases de Borges tremendas que decían reportajes. Dice, vi una solapa de un libro que decía Sábato, el rival de Borges. Sí, qué curioso, ¿no? Con esa forma cascada de decir, qué curioso. Nunca vi un libro de Borges que decía el rival de Sábato. Sí. Bueno, siguiendo el juego, les gusta el juego a ustedes también, acá tengo el libro del escritor más vendido, entre los 100 más vendidos del mundo, pero después lo vamos a develar. Vos hablaste de Martín Fierro al principio, ¿no? Como el clásico. Bueno, acá tengo el Martín Fierro de José Hernández desde ya, un párrafo para poner de manifiesto también el contexto social, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria. Con el cantar se consuela. Con el cantar se consuela, exactamente. Esto marca también época, ¿no? Época, contexto, ¿no? Social. Sí, además inaugura, es decir, lo extraordinario en el Martín Fierro es que se leían las pulperías. Los paisanos que eran analfabetos, leían el Martín Fierro a través de alguien que se los leía en voz alta. Es decir, toma una fuerza extraordinaria a nivel popular, hace una literatura popular incluso entre los que no saben leer. Eso me parece que fue un cambio muy interesante. Otra característica curiosa es que cuando sale el Martín Fierro, la primera parte del Martín Fierro, fines de los años 70, es considerado casi como un libro subversivo por los sectores dominantes. Y con el correr de los años fue cambiando la visión del gaucho y la visión de Martín Fierro, y en algún momento, cuando Lugones reconoce al Martín Fierro como el poema nacional, la situación es casi la contraria. Ya hay que levantar al Martín Fierro de alguna manera para enfrentar el peligro de la inmigración, ¿no? La Argentina tiene que tener una literatura propia, y el gaucho pasa a ser el personaje a reivindicar. Claro, el protagonista. ¿No? Exacto. Claro, a ver, Gustavo, ¿no? Y ustedes, Julio Cortázar, Rayuela, y para recordar también un fragmento de Rayuela, acá tenemos todo organizado. Es famoso capítulo 7, ¿no? Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas. Y sigue. Muy impresionante. Leer Rayuela es una experiencia, cuando uno lee Rayuela por primera vez, es una experiencia muy importante en tu vida. Y nuevamente hay un gesto moderno ahí, que es esa idea de que los capítulos se podían leer de diversas maneras, no había una linealidad, ¿no? No es que el escritor que llega, voy a contar una historia desde acá, claro.
Él no cuánto decía lectores lean de desarrolló. tal capítulo a tal capítulo, Sí, no como una claro, como rayuela. instrucciones para poder variar Claro, eso. el orden, digamos, como diciendo, no hay un desarrollo único para la literatura, sino que todo puede ser. Cortázar sí, introduce ¿por qué como lo Cortázar fantástico. es uno de los, digamos, mejores escritores nuestros? ¿Por qué qué? Sí, ¿por qué es uno de los mejores escritores nuestros? Porque introduce, él, de alguna manera yo creo que lo había hecho Silvino Ocampo también, introducir lo fantástico en lo cotidiano, ¿no? Cortázar, la especialidad, lo que lo marca a Cortázar, es que te cuenta un hecho cotidiano y en el medio de lo cotidiano aparece lo fantástico, ¿no? Eso requiere, me parece, un trabajo sobre el verosímil. García Márquez, que se murió en estos días, Sí. decía, en una entrevista que yo tuve la suerte de hacerle, decía que cuando vos lees Las mil y una noches y resulta que de una botella sale un genio o una alfombra que vuela, hay que hacérselo creer al lector. La genialidad está no tanto en inventar una situación loca, sino en cómo lo haces creíble para narrarlo, ¿no? Y me parece que Cortázar trabaja sobre lo cotidiano produciendo esos saltos hacia lo fantástico, ¿no? Claro, porque en la literatura fantástica hay otras reglas, pero en Cortázar son las reglas de siempre y de repente aparece lo sorprendente, ¿no? Entonces, en ese mundo habitual, cotidiano, aparece una cosa distinta. Bueno, vamos a develar quién es el escritor argentino más vendido entre los 100 más vendidos del mundo. Acá está. Tomás Eloy Martínez con Santa Evita, 10 millones de copias 10 millones vendidas. de copias. ¿Le sorprende? Sí, Sí, impresionante. pero se me ocurre una explicación que no es muy original, la hemos conversado. Yo creo que tiene que ver, sin desmerecer a Tomás Eloy Martínez, que es un novelista importante, Sí. tiene que ver con que es un libro sobre Evita. Y en las últimas décadas, el nombre de Evita en el mundo ha Sí. sido... Eso muy, es cierto y lo dijo la producción. Y cuando estábamos reunidos le dije, pero hay un montón de libros escritos sobre Evita. Y sin embargo, y además es el único escritor argentino para que mi gusto figura es un como buen más vendido libro, entre los 100. tiene un Por mérito eso debe tener muy- Además, claro. la historia Sí. que cuenta Yo lo es una leí histo- hace años, la es verdad. una historia extraordinaria, increíble. Las vicisitudes del cadáver de Evita es una cosa, digamos, que contado Claro. crudamente es una Sí. historia Bueno. increíble y él le agrega. Es la una- misma historia del libro que yo De- elegía, que es Esa mujer de Wolf. Exactamente, claro. Ah, claro. Incluso cuando Tomás Eloy Martínez emprende esta investigación que va a terminar en el libro Santa Evita, él lo invita a Walsh a participar. Sí. Y Walsh, que ya está en otro momento de su vida, con más intereses políticos, dice, no, yo ya escribí ese libro. Claro. Y, Ahora, también remite una cosa muy interesante que es de la historia argentina, que es el uso de los muertos. El papel de los muertos en la política, en la historia argentina, Ah. ¿no? La obsesión por- ya Claro. la pelea por el cadáver Sí. de Ah, Lavalle, eso fue, una cosa claro. del siglo XIX, Sí. el culto al muerto que trae el tema de Evita y lo que pasa, la necesidad de esconder a ese muerto que tuvo la dictadura de la Libertadora, ¿no? Sí, Por tanto del tiempo, de 55. verdad. Bueno, Juan Gelman está, que ya no fue, con obra poética, ¿no? Que tenía un fuerte contenido social, pero además del contenido social, rescatamos uno que encontró la producción, que tiene que ver con el romanticismo, Prego. Como el pan a la boca, como el agua a la tierra, ojalá yo te sirva para algo, para que mi temblor tenga destino y sea dulzura en tu dulzura, o sea lluvia, o sea calor o vuelo, para que te vueles y vuelvas, y te quedes o no vuelvas, y te vayas a tu corazón extraordinario, girando azul de fuego tras los niños que te pertenecen. ¿No? También Juan Sí. tenía esta literatura. Sí, Juan es notable porque desde su primer libro del año 56, si no me equivoco, se llamaba Violín y otras cuestiones, hasta el último, hay como una continuidad, pero al mismo tiempo hay un proceso permanente de transformación en su poesía. Es decir, si uno ve, por ejemplo, los escritos periodísticos de Juan Gelman, que fue periodista toda su vida, Sí. ve que en general siempre pensó más o menos igual, con los cambios lógicos que tiene a partir de situaciones nuevas que se dieron en el mundo. Siempre siguió siendo un hombre de izquierda, en las últimas décadas acercado al peronismo, digamos. Pero en la poesía hay un proceso que va desde una poesía donde pesaba mucho la tradición de Carriego, de González Tuñón, la poesía militante, él era miembro de la Juventud Comunista en ese momento, a una poesía cada vez más despojada, cada vez más filosófica, ¿no? Sí. Y cuando le decían a Juan, bueno, pero tu poesía es política, él contestaba, no.
en dos sentidos. Primero, porque yo no hago política solo con la poesía, sino también con otras cosas, pero además porque mi subjetividad no se agota en la ideología. Claro. ¿No? Y bueno, me parece que los que venimos de la militancia política, también me parece que esta evolución de Hellman nos ha permitido también asomarnos a otras abrir el complejidades, espectro. ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, ya no queda más tiempo, es muy agradecida. Y bueno, muestro el libro de Eduardo Josemi porque es el único que me trajo el libro de ustedes tres, si no muestro el de todos. 2.922 días, memorias de un preso de la dictadura. Gracias, Eduardo, lo voy a empezar a leer hoy. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Canal Metro, como siempre. Muchísimas gracias y les dejo nuestro correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. salud@decagroup.com.ar. Chao. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. En Morón, Presupuesto Participativo 2014. Del 1 al 30 de abril vení a participar de las asambleas barriales. Informate en las unidades de gestión comunitaria o en www.moron.gov.ar. Tu barrio, tu propuesta, te esperamos. Municipio de Morón. UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.